Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es José Adolfo de los Santos Martínez, soy del grupo 1M16. El día de hoy voy a hablar sobre la acumulación capitalista y un ejército de industria de reserva. En este punto voy a manejar el libro de volumen 1 del tomo 2 del Capital de Carlos Marx, y voy a más que nada hablar principalmente a qué se refiere con todo lo que estamos hablando el día de hoy. Para empezar, tenemos una introducción al problema de la acumulación. Marx en esta parte llega a sacar una pregunta central principalmente: ¿qué hace el capitalista para poder generar la plusvalía y llegar a extraer a los trabajadores? En lugar de consumirla toda, como lo haría cualquier aristócrata rentista, el capitalista moderno reinvierte cierta parte. Este acto se le conoce como reinversión, en lo que se le da origen a un proceso de acumulación para el capital. Por lo tanto, la acumulación no es algo externo al capitalista en su esencia y en la condición misma de su existencia. Marx observa principalmente que el capitalista no busca como satisfacer las necesidades humanas, sino más bien apropiarse de ciertas expansiones. Esta lógica es un poco impersonal, ya que llega a convertir el dinero en más dinero a través de ciertos trabajos ajenos, el cual es una guía de conducta para el capitalista. La reproducción, y bueno, también llega a manejar diferentes puntos de vista sobre este tipo de acumulación. Por ejemplo, maneja la reproducción simple, que Marx lo divide en y en otra llamada reproducción amplia. Marx distingue estos dos escenarios como: la reproducción simple es toda plusvalía generada por el trabajador y que se consume por ciertos capitalistas, y la reproducción de próximos ciclos, los cuales serían al anterior, el cual el capital no puede llegar a crecer. Y la reproducción ampliada, esta parte de la plusvalía se reinvierte y en este caso dominante al capitalismo. Aquí el capital se llega a transformar en una relación dinámica y expansiva. Un ejemplo de esto podemos imaginarnos una fábrica de zapatos que al final del año el capitalista obtiene una ganancia de 1,000 pesos y reinvierte en 600 para ampliar sus máquinas y contratar a más obreros. Esta ampliación es una escala de producción, ya que llega a tener cierta distinción que permite entender al capitalismo como por naturaleza es un poco expansionista, y su estabilidad depende de que haya un crecimiento constante. Esto es lo que trae como consecuencia profundas para la economía, la sociedad y el medio ambiente. También tenemos la división de la plusvalía, el cual se divide en dos, el cual es la plusvalía de consumo y la plusvalía de la acumulación. La plusvalía total se divide en estas dos partes, el cual es el consumo personal del capitalista, como los lujos, los bienes de alto valor y los servicios que necesitamos para nuestra vida diaria, y la acumulación, la cual es la parte invertida para el capital adicional. Esta decisión sobre cuánto se acumula no es puramente voluntaria, sino está condicionada por una competencia, por la cual es la necesidad de reinnovar, de reducir los costos y de conquistar nuevos mercados. Con el capitalismo, el capitalista llega a actuar como un agente del capital, como un subordinado de su lógica de expansión. Marx maneja una reflexión al respecto, ya que esto no está describiendo un capitalista malvado, sino un sujeto estructurado, el cual está estructurado por medio de las relaciones sociales. Si estas no llegan a acumular, se queda fuera de los juegos, básicamente. También, por otra parte, tenemos las condiciones necesarias para tener dichas acumulaciones. La acumulación no ocurre del vacío, sino más que nada Marx identifica las condiciones históricas y materiales que pueden llegar a hacer esto posible, como una masa suficiente de la plusvalía, que debe haber suficientes excedentes como para permitir el consumo y acumulación simultánea, y si la plusvalía es bastante baja, el capitalista no podría ampliar su capital sin sacrificar por lo menos sus niveles de estilo de vida. Su disponibilidad de trabajo debe de existir en una población trabajadora disponible para poder ser así contratada. Esto implica la existencia de las personas desposeídas por medio de los medios de producción, que están obligadas a vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Aquí se llega a vincular el proceso de la proletarización, la cual es la creación de los sujetos de los trabajadores que no tienen otra opción más que poder trabajar para el capitalista. También, por otra parte, Marx analiza la expansión del mercado. Este no basta con producir un poquito más, sino más bien necesitas a alguien para que lo compre. Por eso, la acumulación implica una expansión de consumo, también vías como las de crédito, las colonizaciones y la incorporación de los nuevos mercados. Este punto es bastante clave para entender las crisis, porque cuando el mercado no crece al ritmo del capital acumulado, el sistema llega a entrar en ciertos desequilibrios sociales.
El capital constante y el capital variable es una acumulación. Como cuando se acumula el capital, este se divide en capital constante, los cuales son los medios de producción, por ejemplo, las máquinas, la materia prima y las infraestructuras, y los capitales variables, los cuales son los salarios para contratar a los trabajadores. Y Marx observa que, históricamente, a pesar de que el capital constante aumenta respecto a la variable, es decir, la inversión de las maquinarias que crecen más rápido por la contratación de los trabajadores, esto implica que entre cada trabajador maneja un medio de producción y por lo tanto produce más valor que en un menor tiempo. Esto es una eficacia que también encierra una trampa, por decirlo así, ya que menos trabajadores contratados por una unidad de capital significa menos plusvalía generada. Por eso solo los trabajadores humanos pueden producir estos valores y estos llevan a la famosa tendencia decreciente de la tasa de las ganancias. También, la acumulación de los mandatos no es como tal una elección. A diferencia de otras épocas históricas donde las riquezas podían ser acumuladas o consumidas según el deseo personales, el capitalismo y la acumulación es bastante obligatoria. Marx lo dice de una manera muy clara: el capitalista no es el dueño de estos medios de producción, sino es un servidor del mismo capital. Si no es para acumular principalmente su objetivo, sus competidores lo llegan a aplastar, ya que no llegan a reinvertir y se empiezan a volver obsoletos o pierden cierta participación en el mercado. Esto produce una lógica de acumulación por acumulación, sin fin, y no hay una suficiente inversión necesaria para que pueda crecer más y ser más eficiente o más rentable. Este es el punto donde Marx vincula a la economía como una alineación entre el capitalista, aunque sea poderoso, está alineado con las leyes ciegas del mismo capital, es decir, que no está trabajando para su beneficio, sino también trabaja tanto como para él como para las leyes sociales que se están manejando durante esa época. También podemos concluir que la acumulación como un proceso en conclusión, la acumulación puede tener ciertos procesos contradictorios. En apariencia, la acumulación es positiva, que puede crear riquezas, liquidar ciertas leyes dominicanas, pueden tener dinámicas económicas, permiten los avances tecnológicos, pero para Marx es una misma acumulación profundamente contradictoria, ya que puede generar concentración del capital que en pocas manos deja amplios los sectores de sobreproducción y desempleo, y aumenta la explotación para presionar y poder extraer más plusvalía con menos trabajadores. La acumulación no solamente es el motor del capitalismo, sino también es la fuente de bastantes crisis. La lógica expansiva del capital choca con los límites del trabajo humano y de la naturaleza y de las capacidades del consumo de la sociedad. Y con esto, ¿qué sigue principalmente? Vale la pena destacar que Marx en este capítulo no solamente está descubriendo un mecanismo económico, sino está revelando la lógica histórica con profundidad. El capitalismo no es un sistema estadístico que maneja ciertos equilibrios, sino es un modo de producción que se mueve a través de la acumulación de constantes capitales. Este proceso, aunque parece tan natural de reinvertir las ganancias para seguir creciendo, en realidad está lleno de contradicciones, porque lo que permite al capital es crecer y es paradójicamente también lo que profundiza sus crisis. La explotación del trabajo y la expulsión de los trabajadores por las maquinarias y la sobreproducción de las mercancías que nadie puede como tal comprar, la acumulación de riquezas en manos de unos pocos, nos muestra que el capitalista, lejos de ser un individuo libre que decide su destino, actúa bajo el mandato de ciego de las competencias y las acumulaciones, atrapados en una dinámica donde se le obliga a explorar más e innovar más, crecer más o también desaparecer. Esto tiene como consecuencias humanas enormes, porque mientras el capital crece, la vida de millones de personas quedan subordinadas a su lógica. No se produce con la necesidad de la sociedad, sino es bastante rentable, y si no llega a trabajar para poder vivir, sino para valorizar el capital. En últimas instancias, lo que nos deja en este capítulo es una pregunta bastante política y ética. Si el crecimiento del capital depende de la explotación y la desigualdad, ¿hasta cuándo podríamos sostener este sistema y hasta qué alternativa podemos construir si queremos principalmente las riquezas en este servicio de vida y si no al revés? Entonces, bueno, eso es más o menos lo que quiere abarcar Carlos Marx.
con todo esto en